Bienvenidos a la segunda edición de las entrevistas a jóvenes talentos lorquinos, porque la temporada pasada se quedó un poquito corto y los lorquinos nos han pedido que por favor que se hiciera la segunda. Pues bien, pues ya estamos con la segunda, como no, con nuestro presentador y lorquino, fiel amigo José David Millán, otra vez presentador de esta nueva edición de Talento Lorquino. Y esta tarde pues nos acompaña nuestra queridísima amiga Patricia Casbas, una científica de pro, lorquina, por supuesto que sí, y la vamos a aprovechar ahora que pasa unos días en casa, con su familia. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista para que los jóvenes lorquinos tengan esa motivación de que el que quiere puede hacerlo. Y la verdad que eres un claro ejemplo, Patricia, de poder llegar lejos si uno se lo propone. Y nada, de aquí, pues nada, dejamos con la entrevista, que creo que a eso hemos venido. Dar las gracias, por supuesto, a Patricia, gracias, José David, sin ti esto no sería posible, y a Comarcal Televisión, por supuesto, por apostar por esta segunda edición de Talento Lorquino. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Talento Lorquino, en su segunda edición, un año más, gracias a la Concejalía de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca, en especial a Antonio David Sánchez, su concejal. Y también, hay que decirlo, a Comarcal Televisión. Es para mí un honor estar aquí colaborando con los compañeros de Comarcal Televisión. Y gracias a ti, que estás viendo ahí al otro lado de la pantalla y que incluso en las repeticiones de esa primera edición de Talento Lorquino, pues muchísima gente ha estado pendiente, así que se agradece. Y vamos a seguir promocionando y poniendo en valor al talento local que tenemos. Y hoy tengo el gusto de tener a Patricia Casbas Hernández. Ella es científica de corazón, ella estudió la licenciatura de Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, completando su último curso en Estados Unidos. Luego hizo un doctorado en patología molecular en the University of North Carolina at Chapel Hill, donde ya empezó a investigar sobre el cáncer de mama, que es su especialidad. Tras estos años continuó su formación con un máster de salud pública, realizando investigaciones postdoctorales y bueno, pues después estuvo en la Universidad Privada de Ponce, Health Science University en Puerto Rico. Además codirigió el Biobanco de Tejidos Tumorales en Puerto Rico, y desde 2016 trabaja para AstraZeneca, que es una prestigiosa farmacéutica, realizando labores desde el Departamento de Investigación y Desarrollo centradas en la coordinación de estudios clínicos oncológicos en centros de referencia mundial. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. Un placer, un placer. Gracias por tenerme, porque lorquina sí, talento veremos, pero bueno. Y talento también, sin duda que es un honor. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Tú eres lorquina, sí, casi porque lo pediste, o sea, porque tus padres decidieron que nacieras aquí en Lorca. ¿Cómo fue eso? Sí, mis padres, te has informado muy bien, mis padres vivían en Irlanda cuando mi madre estaba embarazada, y mi madre se vino desde Irlanda a tenerme a Lorca. Y me llamo Patricia también por Lorca, por San Patricio, y soy lorquina y azul, además. Uniendo un poco, pues eso, la colegiata de San Patricio y San Patrick, que es Irlanda. La fiesta más importante de Irlanda, ¿no? Sí. Aunque has pasado la mayor parte de tu vida en otros países, pues por cuestiones laborales, creo que de tu padre, ¿no? Y después tuyas, pues has vivido en Irlanda, en Los Ángeles, Houston, Madrid, Oviedo, Barcelona, Villarrobledo, que es la ciudad natal de tu padre, sí, y de tu tía también, Isabel Casbas, que también mandarle un saludo, que fue directora del Centro de Atención Temprana de Lorca y figura clave en esta materia. Siempre has estado muy vinculada en nuestra ciudad, como dices, con la Semana Santa, con el Paso Azul, aprovechando al máximo los periodos vacacionales. Has estado muchísimo tiempo fuera, pero tú te sientes lorquina la que más. Yo soy lorquina de corazón, de verdad, que desde el principio. Soy tan lorquina que a los 16 años, después de pasar mucho tiempo fuera, les pedí a mis padres que yo no podía ser de Lorca y no haber vivido un año en Lorca, o nunca en mi vida. Entonces me vine a hacer cuarto de la ESO en el Ramón Arcas, y fue el único año que yo he vivido en Lorca así como tal, pero me vine a vivir con mi abuela, sin mis padres, y fue un año estupendo en el que tengo muchísimos buenos recuerdos, y gracias a eso puedo decir que he vivido en Lorca por lo menos un año, pero sí, si no, no lo habría podido hacer. Pero sí que es verdad que todos, Navidades, Semanas Santas, veranos, los hemos pasado todos aquí, y mis padres, a mi hermana y a mí, nos han criado muy lorquinas, y de nuevo lo digo, muy azules.
Se echará mucho de menos a la familia y lógicamente pues aprovechas esos momentos como hoy, bueno, estos días que has venido, pues para disfrutar sobre todo de ellos, ¿no? Se disfruta muchísimo. Sí que es verdad que cuando uno está fuera se echan de menos tantas cosas, la familia, los amigos, la buena comida, las migas, se echa de menos todo, pero bueno, Lorca siempre está y no se va, y a veces uno cuando está fuera parece que uno vuelve a Lorca y el tiempo no pasa, y la verdad que esa sensación es muy reconfortante, poder venir y pasearte por las calles de tu recuerdo, de tu infancia, y tener las mismas vivencias Semana Santa tras Semana Santa, por ejemplo, es una maravilla, sí. Y pese a ser una ciudadana del mundo, como hemos visto, te casaste también con un lorquino, con Enrique, y tienes 2 peques, ¿no? Sí, casé con Enrique y sí, tenemos 2 niños pequeños que también los estamos criando muy de Lorca, entonces a pesar de que ahora estamos fuera, mi hijo mayor de hecho nació fuera también, nació en Estados Unidos, volvemos y ellos saben que todas las vacaciones venimos aquí y ahora están encantados porque estamos aquí, estamos disfrutando de los primos, de la familia, del buen tiempo, porque aparte venimos de mucho frío, y sí, también tienen muy claro de dónde son, aunque ninguno de los 2 ha nacido en Lorca. ¿Cómo llevan el español ellos también? Estupendo, porque ¿Sí? en casa solo hablamos español, así que sí, de hecho tienen muchas cosas muy lorquinas, que cuando hablan con otros niños que hablan español no saben muy bien de lo que están hablando, la Aleja, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Nuestros tipismos. Esa vocación por observar, por investigar, por tratar de encontrar respuestas, que lógicamente es tu trabajo, ¿no? ¿De dónde te viene? No sé si tuvo algo que ver, tu abuela Rosalía, me dijo un pajarito. Sí, a ver, mi abuela Rosalía para mí es uno de los grandes referentes en mi vida. De hecho, estamos aquí en el Ibáñez Martín, en el instituto donde ella fue catedrática de Geografía e Historia durante muchísimo tiempo. Y ella y todo el trabajo que hizo por el instituto, por las mujeres de Lorca, la verdad que ha sido muy inspiracional para mí desde siempre. Y también como foco de inspiración su padre, mi bisabuelo, que tuvo la farmacia en la Plaza de España también, que yo la recuerdo de pequeña, pues también sí son los primeros focos de curiosidad, ¿no? del saber de dónde vienen las cosas y cómo pasan. Porque tú en el cole, en el instituto, ¿qué despertaba en ti la atención? O sea, ¿cuándo dices tú o te das cuenta de que quieres ser científica o bioquímica? Pues a ver, yo quería ser de todo. Yo quería ser bailarina, arqueóloga, me encantaba. De hecho, a mí me encantaba ir al Museo de Arqueología de aquí de Lorca con Andrés, Andrés el del museo, que es famoso. En nuestra casa siempre íbamos, mi abuela me llevaba a las excavaciones que había aquí en Lorca siempre, o sea, también he querido ser arqueóloga, pero siempre la ciencia, siempre el conocer el porqué siempre me ha gustado. De hecho, en el instituto yo quería hacer medicina, era mi cosa, de uno tiene que ser. Pero bueno, yo soy buena estudiante, pero a mí no me dio la nota para medicina. Así que en aquel momento fue un poco tragedia, pero ahora mirando, esto para los jóvenes que estáis ahí fuera, el mundo no se acaba con la selectividad o la EBAU, como se llama ahora. Hay mucho más allá, ese es el principio de vuestra vida. Realmente ahora mirando para atrás pienso que fue una de las mejores cosas que me pudo pasar el no haber hecho medicina, porque probablemente no habría tenido todas las experiencias que he tenido después. Y nada, hice biología porque bueno, dije, bueno, pues si no puedo hacer nada orientado al paciente, que era un poco lo que yo quería, voy a hacer algo muy orientado a entender el cómo funcionan las cosas a nivel muy básico, a nivel celular casi. Entonces te licenciaste bueno, en bioquímica en la Universidad Complutense, sí. Luego te doctoraste en patología molecular en Carolina del Norte, luego continuaste tu formación en epidemiología, has pasado muchísimo tiempo en diversos países. ¿Qué crees que te ha aportado esa experiencia en el extranjero a nivel académico? O sea, cuando tú eres joven, porque si algo nos cuesta, ya a mí mismo, yo me quedé en Murcia a estudiar porque el cambio es que cuesta mucho. Cuesta. A mí una de las cosas que así reflexionando un poco ya con los años es cuando te dicen no tengas miedo, no, todos tenemos miedo cuando hacemos estos cambios. A nadie nos gusta la incertidumbre de irte, de saber, de no saber qué va a pasar. Y lo que hay que hacer es, aún con ese miedo, ser valiente y sobrellevarlo y hacerlo, aún con miedo. ¿Y qué me ha dado, qué me ha aportado?
todos estos años fuera, pues en los estudios, pues el realmente que uno, aparte de lo académico, cuando sale fuera y ve otras culturas, otras personas, aparte de eso, puramente lo que aprendes en clase, aprendes a cómo ser humano, a cómo convivir con gente que no es como tú, a saber que el mundo es mucho más allá de Lorca, por mucho que a mí me encante Lorca y a todos nos gusta nuestra Lorca y nuestra manera de vivir, pero hay muchas otras maneras de ser y de vivir y son todas válidas. Entonces, realmente esos periodos formativos, sobre todo el periodo de la carrera, por supuesto, que todos nos lo pasamos muy bien, pero el periodo del doctorado también trabajé muchísimo, pero fueron años de mucho descubrir personal y de mucho descubrir cómo se puede forjar relaciones con gente muy distinta a ti. Abrir al final la mente a Sí. muchísimas cosas, eso es importante. Y bueno, toda la formación que has hecho son estudios que requieren de muchísimo esfuerzo, de muchísima constancia, de sacrificio, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera sacrificaste cosas importantes en tu juventud o era más la pasión que a ti te despertaba este camino académico lo que te hacía más llevadero ese camino? A ver, pues yo nunca he considerado que he dejado de hacer cosas por hacer una carrera o por luego hacer un doctorado. Al revés, el tener una pasión por algo hace que priorices unas cosas versus otras. Y realmente mi pasión es pensar que con mi granito de arena, mi aportación, haciendo el doctorado o haciendo lo que hago ahora, vamos a dejar el mundo un poquito mejor de lo que te lo encontraste. Y en mi caso, mi aportación es intentando que el cáncer acabe de siendo una enfermedad crónica, no una sentencia de muerte. Entonces, bueno, durante el doctorado específicamente sí, se trabaja muchísimo. Cuando uno hace experimentos en un laboratorio como este, hay células que no entienden de Navidad, no entienden de Semana Santa, no entienden de fines de semana y hay que ir los sábados, los domingos, hacer todo. Pero eso no me quito de pasármelo muy bien, ¿eh? O sea, uno lo puede llevar todo, lo puede llevar todo. Al final es cuestión de organización, ¿no? También. Por supuesto. Y de voluntad. Y de voluntad, de saber lo que uno quiere. El doctorado creo que ya lo compaginaste ya con la docencia, ¿no? Sí. Se te ve aquí en la distancia corta esa parte pedagógica, esa parte comunicativa, es verdad que se te ve. Y en una carrera como la tuya, donde uno no deja de formarse, enseñar, siempre se ha dicho que es una de las mejores maneras de aprender. O sea, ¿cómo valoras esa experiencia de profesor? Sí, a ver, yo me he criado en una casa de docentes, ¿no? Mi abuela, mis padres, los dos han sido docentes, entonces me viene un poco de fábrica. Y sí, la verdad que yo pude hacer el doctorado en Estados Unidos un poco porque la universidad te pagaba por ser profesor de las prácticas de los alumnos de la carrera. Y la verdad que, de nuevo, fue una experiencia muy enriquecedora porque hasta ese momento siempre había sido a la que le habían dado clase. En ese primer momento te tienes que poner delante de un grupo de niños que a lo mejor te llevan un año o dos, porque no eres mucho más mayor que ellos, y tienes que conseguir que te hagan caso, lo primero, y que aprendan algo, lo segundo. Entonces, sí, fueron momentos muy buenos, y luego una vez que, como has dicho, estuve unos años en la Universidad de Puerto Rico, allí daba clase a los estudiantes de medicina, de primero y segundo y tercero de medicina, daba bioquímica, que no es una asignatura muy apasionante. Y sí, el conseguir que los estudiantes se apasionaran por la bioquímica pues fue algo un poco difícil al principio, pero luego, bueno, quiero pensar que aprendieron mucha bioquímica después de pasar por mi clase. Segurísimo, segurísimo que así fue. Si algo te ha apasionado, aparte de la docencia, y en lo que pues estás muy centrada también en la investigación en torno al cáncer de mama, ¿no? ¿Por qué esa especialidad? ¿Por qué? Pues mira, pues en su momento pues por varias razones. O sea, yo hice el doctorado hace ya años, parece que no, pero esto hace ya años, y en ese momento era un momento en científico muy interesante en el que muchos tumores todavía no se podían estudiar o no se conocía mucho de ellos. En cambio, del cáncer de mama se empezaba a ver un poquito la luz de qué se podía hacer para poder tratar el cáncer de mama. Y el cáncer de mama es uno de los cánceres más prevalentes, o sea, es el más prevalente entre las mujeres. Todos conocemos a alguna mujer que ha tenido cáncer de mama, por desgracia, en nuestras vidas.
Y aparte en Carolina del Norte además había un investigador que a nivel mundial con los años después se ha demostrado que es uno de los grandes cerebros pensantes del cáncer de mama, y entonces poder hacer investigación con él en su laboratorio fue realmente un honor. Se trabajaba mucho, pero también conseguíamos mucho. Las cifras, es verdad que son pues, preocupantes, ¿no?, en torno al cáncer de mama, que es un tumor que se asocia a un mayor riesgo en caso de mujeres que no han tenido hijos, ¿no?, que lo han tenido tardíos, o que, bueno, no, es una tendencia que se está dando en nuestro país de alguna manera, o tenerlos tarde, o no tenerlo, o tener pocos hijos, ¿no? ¿Cómo analizas este panorama y lo que se está haciendo desde el ámbito que tú conoces? A ver, sí, los factores de riesgo del cáncer de mama son múltiples y muy variados, entonces no se puede decir que una mujer porque no haya tenido hijos vaya a tener un cáncer. O sea, esto todo es un juego de probabilidades. Entonces también otro factor de riesgo, por ejemplo, es la duración, o sea, si una vez que has tenido un hijo, si has dado de mamar o no, y la duración, por ejemplo. Entonces a mí no me gusta hablar solo de un factor de riesgo como el haber tenido hijos o no, es todo un compendio de factores de riesgo además asociados a tu genética. Entonces, alguien que ha hecho todo bien, por decirlo de alguna manera, pero lleva un gen que le ha pasado su madre o su padre, pues puede desarrollar un tumor mucho más agresivo que alguien que lo ha hecho todo mal, pero que no tiene esa genética. Entonces, sí que es verdad, a grandes rasgos, que la vida más sedentaria que llevamos ahora, la vida de no comer tan bien como comían nuestros abuelos, la vida de fumar más, de beber más, de una serie de parámetros sociales que se están haciendo ahora más normales que hace un siglo, sí que está haciendo, junto con el hecho de que la población mundial, a nivel mundial, se hace cada vez más y más mayor, nos morimos más tarde, y el cáncer en general es una enfermedad de edad, con excepciones por supuesto, pues sí que hace que puede ser que los niveles de tumores, de cualquier tumor, no solo de mama, aumenten con el tiempo. Pero es multifactorial y por eso hay que tener un poco cuidado. No me gusta mucho cuando los periódicos sensacionalistas, se ha hecho un estudio en el que hay que coger todas esas cosas un poco con pinzas y leer la letra pequeña, porque, de nuevo, insisto, uno puede hacerlo todo bien y que en la ruleta que te haya tocado de genética te haya tocado un tumor, un cáncer o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, siempre hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible, hacer deporte, comer bien, en fin, no pasarnos con las copas ahora en Navidad, en fin, todas esas cosas, e intentar llevar la vida lo mejor posible. Y por supuesto, cada vez más se demuestra en un montón de estudios el aspecto social, que aquí en España esto lo hacemos muy bien. Y ahí por esa parte lo tenemos muy bien, el apoyo social, el tener amigos, el no perder esas conexiones sociales que son tan importantes, eso hace que tengamos unas vidas más saludables, que eso en Estados Unidos no pasa. Eso es nuestra riqueza, ¿no? Sí. Es un tesoro que tenemos aquí en, pues sí. en España. Y no lo sabemos hasta que nos vamos. Lo que se echa de menos, ¿no? Sí. Oye, prácticamente la última década de tu carrera profesional, bueno, la última, casi. Esta casi década la has desarrollado en diversos cargos de responsabilidad que han ido un poco increciendo, ¿no? En AstraZeneca, que es una compañía que leí que tenía más de 83.000 empleados a nivel global, Sí. que opera en 100 países. Y bueno, yo no sé, así es complicado hacer una cena de empresa, eso seguro. Sí, no, cenas de... De hecho, no nos dejan hacer cenas de empresa. En Estados Unidos hacen 3 noches, 3 fiestas y eliges a la que ir. O sea, no te dejan ni hacer una cena de empresa. No hay opción. Aquí en España AstraZeneca sí lo hace, pero en Estados Unidos no. Coméntame un poco, como te decía fuera de micro, un poco cuáles han sido tus funciones dentro de este gigante farmacéutico hasta llegar a coordinar, como decíamos, estudios clínicos oncológicos en centros de referencia mundial, ¿no? Pues mira, la verdad que he tenido muchísima suerte en los años que estaba en AstraZeneca. Empecé trabajando en AstraZeneca en Estados Unidos, en California, y ahí tuve un puesto que se llamaba, lo tengo que decir en inglés porque en español se dice, o sea, aquí se llama igual, en inglés, con las siglas en inglés es MSL, que quiere decir Medical Science Liaison.
y es un puesto en el que eres el puente de unión entre la ciencia y, en mi caso, los oncólogos. Yo hablaba con oncólogos. Entonces, yo trabajaba en un departamento que lo que hacía es, y doy un pasito para atrás para explicar un poco cómo funcionan las empresas farmacéuticas. Ahora, durante el COVID, todos nos hicimos expertos en fases 1, fases 2, fases 3. Pues el desarrollo de un fármaco para cualquier enfermedad, para cánceres aún más complicado, son muchísimos años de investigación. Investigación preclínica, traslacional, tienen que pasar un fase 1, un fase 2 y un fase 3. Una vez que se demuestra que el fármaco es seguro, que es eficaz, que funciona como se supone que tiene que funcionar, que no hay efectos adversos demasiado preocupantes, entonces se dice que el fase 3 ha salido positivo. Desde que el fase 3 sale positivo hasta que un fármaco se comercializa pasa un tiempo muy grande, dependiendo. En Estados Unidos menos, en Europa más, porque un fármaco se comercializa una vez que las agencias regulatorias, en el caso de España la EMA, da aprobación. Pues hay un periodo ahí de 1 año, 2, 3, en el que hay un departamento que se llama el departamento médico, que es donde yo trabajo ahora, donde empecé trabajando en AstraZeneca, pero me he ido moviendo y por esto hago esta historia, que lo que hace es que educa a los oncólogos, en mi caso, sobre esos fármacos nuevos que van a llegar al mercado y generan evidencia más allá de los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos al final son experimentos, son ensayos muy controlados, con tipos de pacientes muy controlados. Al oncólogo realmente lo que le interesa saber es cómo va a funcionar ese fármaco en sus pacientes reales. Entonces nosotros hacemos ensayos clínicos con pacientes reales, de hecho en inglés se llama Real World Evidence, que es evidencia del mundo real, y educamos a los oncólogos a la vez. Entonces, en ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo muy crucial para que en el momento en el que ese fármaco esté disponible en el mercado, el oncólogo pueda prescribir ese fármaco, si no habría un retraso. El oncólogo no está seguro, no sabe qué paciente, qué no paciente, cuáles son los efectos secundarios. Entonces, yo empecé en un rol, en un puesto, que están localizados en distintas regiones. En Estados Unidos yo llevaba California. Entonces yo viajaba muchísimo y iba y me sentaba en las oficinas de los oncólogos a explicarles cómo funcionaban los mecanismos de acción, los efectos adversos, los resultados de los ensayos clínicos, los resultados de las nuevas investigaciones que estamos teniendo sobre ese fármaco. Entonces yo empecé así. Durante ese tiempo tuvimos a nuestro primer hijo en San Francisco, y un poco nos dio, después de 11 años que llevábamos en Estados Unidos, nos dio un poco la morriña de casa. Entonces tuve muchísima suerte porque con AstraZeneca me pude venir a España a hacer el mismo trabajo. Entonces yo llevaba la región de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, y entonces hacía lo mismo, me sentaba con los oncólogos de aquí, de hecho a Murcia venía muchísimo, a hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, ese trabajo al final es un poco cansado, se viaja mucho, yo tenía un niño pequeño en ese momento, entonces de ahí pasé a un puesto más a nivel europeo. Entonces hacíamos un poco lo mismo, pero a nivel europeo, en el sentido en el que interactuábamos con los oncólogos de instituciones europeas muy grandes sobre el pipeline, que es esto en español, se dice sobre las... Perdonad, porque es que hay palabras que, en español no me salen. Pero todas las empresas farmacéuticas tienen una serie de fármacos que todavía no están en fases 3 ni comercializados, sino que están en investigación. Entonces interaccionábamos con estos oncólogos a nivel europeo sobre las moléculas que estaban en fase 1 y fase 2, sobre qué pensaban sobre ellas. Y de ahí entonces me apasionó más las fases tempranas de desarrollo de un fármaco y quería saber más y aprender más sobre cómo se hace eso, cómo se decide, qué fármacos pasan de una fase muy de células a realmente testearse en humanos. Entonces pasé a trabajar en el Departamento de Investigación y Desarrollo y ahí tuve la verdad que un montonazo de puestos, aprendí muchísimo, sobre cómo se desarrolla un fármaco desde el principio hasta el final y todas las cosas que conlleva. El último puesto que tuve, antes de pasarme a otro departamento en el que estoy ahora, fue
todo esto de lo que estoy hablando, de cómo se desarrolla un fármaco, las empresas farmacéuticas, una de las cosas que la gente no entiende muy bien es que no se hace en aislamiento. Esto requiere la colaboración y los partnerships con centros académicos y con oncólogos día a día. Entonces, yo tuve un puesto muy chulo que era hacer la relación entre los mejores centros de cáncer del mundo. En España, por ejemplo, teníamos relación con el Vall d'Hebron de Barcelona y con la Clínica Universitaria de Navarra, que son centros punteros en oncología en España, pero con un centro en Japón, en Corea, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, para ver cómo desarrollábamos nuestros fármacos en fase 1 de manera que fueran a impactar a los pacientes mejor en el futuro. Entonces, para ese puesto, además, nos tuvimos que volver a Estados Unidos después de estar en España 5 años, pensando que cuando nos fuimos de Estados Unidos habíamos cerrado ya el capítulo americano, pues salió una oportunidad buenísima a nivel laboral y mi marido me acompañó, hizo las maletas junto con nuestros 2 niños ya, porque tuvimos otra niña aquí en España. Nos volvimos a Estados Unidos para poder hacer este puesto, porque esto es un puesto global y tenía que ser en las oficinas centrales de la empresa. Y la verdad que fueron 2 años de muchísimo crecimiento personal y profesional, porque aprendí todo lo que tiene que ver con estrategia, con operaciones, con números, con finanzas, que yo viniendo de un laboratorio, esto de los números y de los dólares se me quedaba un poco grande, pero bueno, lo aprendí. Y viajé muchísimo, tuve la inmensa suerte de poder visitar todos estos centros del mundo. Estuve pues en China, en un montón de sitios, viendo cómo se hace investigación clínica en esos países. Y fue muy interesante. Entonces, junto con todos esos investigadores a nivel mundial, las empresas farmacéuticas, AstraZeneca en este caso, diseña la estrategia de cómo van a ir pasando las moléculas de fases preclínicas a fases 3. Eso ha sido un poco largo, pero ahora de hecho tengo otro puesto de trabajo, porque la verdad que una de las cosas por las que llevo tantos años en AstraZeneca es que yo me aburro fácil, entonces tengo que ir cambiando de cosas y aprendiendo cosas nuevas, y la verdad que estas grandes farmacéuticas, estas grandes corporaciones te dejan hacerlo. Entonces, si ven que tú que trabajas, que eres bueno, que esto, te dejan ir moviendo y seguir aprendiendo. Entonces, yo cada 2 o 3 años me he ido moviendo, y el último cambio fue este año, y he vuelto al departamento médico del que hablé al principio, ahora en una capacidad muy distinta. Ahora lidero un equipo muy grande de innovación, y lo que estamos haciendo ahí es ver cómo nos aseguramos que los equipos internos tienen la innovación que necesitan para poder hacer el trabajo lo mejor posible, y cómo llevamos la innovación necesaria para que los oncólogos puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Y perdón, eso es una respuesta muy larga. No, a mí me parece apasionante, y también me siento identificado con el tema de que me aburro pronto y hay que ir cambiando, ¿no? Entonces, hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando. El cambio es el único constante. Eso sí que veo algo común ahí, que yo creo que tiene que haber un factor también estresante en esos cargos de responsabilidad. ¿Cómo lidias tú con el estrés? Porque yo creo que esto es algo que sí que le puede interesar tanto a jóvenes como a no jóvenes. Cuando hay fechas, hay deadlines, como decía allí, fechas de entrega, deadlines, ¿no? Hay muchos de esos. ¿Cómo lidias con el estrés tú? Pues mira, lo primero es poniéndolo en perspectiva, diciendo que el trabajo es el trabajo, y es un trabajo, y es muy importante el trabajo que hacemos todos, pero al final es un trabajo. Y lo que realmente importa es tu familia, es lo que tienes fuera del trabajo. Entonces, no perdiendo eso como eje central de la vida, de que lo importante está fuera. Y esto lo digo con todo a mí me encanta trabajar, o sea, a mí me encanta, a mí me apasiona lo que hago, he tenido la suerte de tener trabajos que me han encantado toda mi vida, pero esos son trabajos, no son tu vida. Y esto se ve muy claro cuando uno vive fuera. Por ejemplo, aquí en España, muchos de nuestros amigos, no sé lo que hacen de trabajo. No es un tema de conversación que salga en las cenas, en las cervezas, no sale. En cambio, en Estados Unidos sé lo que hacen todos los papás del colegio, todos los amigos que tenemos. O sea, allí se trabaja para vivir, y aquí al revés, se vive para trabajar y aquí se trabaja para vivir. Entonces, un poco llevando esa parte de la cultura española de no perder eso.
y luego cosas prácticas, pues hago mucho deporte. Entonces yo soy de las locas que me levanto a las 4:30 de la mañana, voy al gimnasio de 5 a 6, porque es el único momento que tengo una poca de tranquilidad antes de que se levanten los niños y empiece el caos del día. Y eso a mí me mantiene muy centrada. Y ahora mismo lo que hacemos es venir mucho a España, volver mucho a España y no perder esa parte importante, porque al final lo importante de la vida pues eso, son las relaciones que tenemos. La familia y las raíces. Siendo España, vamos a partir de la seguridad, de que se vive muchísimo mejor, que tenemos muchísima más calidad de vida. ¿Por qué tanta fuga de talento a Estados Unidos y por qué, si yo quiero ser científico o investigador, me tengo que ir a Estados Unidos? Es una muy buena pregunta que habría que hacerle a los políticos. Pero, a ver, yo te puedo dar mi opinión, que es eso, es una opinión, entonces, un poco desde mis vivencias. Me pongo como ejemplo, yo ya he dicho, yo en la carrera aprobé la carrera, saqué la carrera, pero no tenía notas extraordinarias. En España a mí nadie me daba una oportunidad para hacer un doctorado, porque para poder hacer un doctorado en España tienes que ser mejor expediente de la carrera y haber tenido un 10 en casi todas las asignaturas, y yo no era esa persona, pero sí tenía muchas ganas, muchas ganas de hacerlo. En cambio en Estados Unidos vieron que trabajaba, que tenía ganas, que le echaba trabajo, tenía otras cosas, otras cualidades, y allí sí me dieron la oportunidad de hacer un doctorado sin tener todo matrículas de honor, por ejemplo. Entonces, pues aquí vamos un poco muy al... por ejemplo, te pongo otro ejemplo, de nuevo hablo desde el punto de vista muy personal. Aquí vamos muy a lo burocrático, a los papeleos, al que siempre hay que tener el último título. Yo todavía a día de hoy no he conseguido validar mi doctorado en España. O sea, si yo me presento a una oposición a día de hoy en España, no tengo un doctorado a ojos del gobierno español. Porque por un tema de que me falta un papel, no me han podido convalidar el doctorado, por ejemplo. Entonces, pues no se hace fácil. Eso por un lado. Por otro lado, el dinero, ¿no? La inversión que se hace en investigación y desarrollo en España, pues no es óptima. No es óptima y la poca movilidad, o sea, y las estructuras tan jerárquicas que existen dentro de la... Y eso, yo nunca he trabajado aquí en España a nivel científico, eso tampoco puedo decir, pero por amigos y por cosas que conocemos, no se hace fácil. En otro tipo de culturas, como en la americana, si uno tiene ganas, si trabaja, es meritocracia. Entonces, si te lo mereces, te dan la oportunidad. Si no te lo mereces, no. No por ser hijo de o amigo de, no. Entonces, pues una persona que llega sin nada, sin conocer a nadie, sin tener, y es bueno y trabaja y le echa horas, al final llega. Entonces, pues yo creo que se junta un poco todo. No sé decirte solo una razón. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, todavía. Pero en España se vive muy bien. Exactamente, pero en España se vive muy bien, no va a ser todo bueno. Bueno, tú eres una referente, yo creo que en la parcela del liderazgo, que la hemos tocado un poco de puntillas, ¿no? Como mujer científica, la tuya es una labor fundamental, porque yo puedo hacer esta entrevista muy bien, muy bonita, pero tú mejoras la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. ¿Cómo valoras el papel de la mujer en el ámbito científico y dónde habría que incidir más para que haya una mayor equidad en la ciencia? A ver, la primera parte de tu pregunta, los héroes reales son los médicos que están en el hospital, los oncólogos tratando a los pacientes. Yo no me voy a llevar ninguna parte de esa. Yo colaboro desde la distancia intentando hacer medicinas que tengan impacto en los pacientes, pero realmente los héroes que están a pie de cama con los pacientes un día sí y otro también, esos son los héroes. Ahora, el tema de la mujer. A ver, creo que muchas mujeres antes de nuestra generación, mi abuela, pero otras, muchas, han hecho mucho y se ha avanzado muchísimo. Ahora el problema que estamos viendo desde un poco desde papeles más de liderazgo, lo que se ve, y esto es verdad en España y en Estados Unidos, que son los mercados que conozco. A nivel de entrada en una empresa, por ejemplo, el número de mujeres y de hombres que entran son los mismos. Pero según vas subiendo en la jerarquía, el porcentaje de mujeres va disminuyendo. Entonces para mí, donde hay que trabajar todavía mucho no es en que la mujer llegue a trabajo, que eso yo creo que ya estamos.
es en que las mujeres no dejen de trabajar y lleguen a posiciones de liderazgo con las mismas posibilidades que los hombres. Y ahí creo que el trabajo que todavía hay que hacer es que en muchos casos, y cada vez menos, pero todavía la inmensa mayoría, son las mujeres las que llevan el peso de la casa, el peso de los niños, el acordarse que el niño tiene que llevar la cartulina amarilla el miércoles por la tarde a las 7 de la tarde al fútbol. Todas esas cosas sigue recayendo mucho en la madre, en la mujer de la familia. Entonces, si las mujeres tenemos o tienen la carga mental de la familia, de la casa, es difícil también compaginar puestos de liderazgo. De nuevo, cada vez hay menos, cada vez sois más los hombres, espero, que lleváis esa carga también mental y física, ¿no? de tener una familia joven, etc. Y la otra cosa es que normalmente el momento en el que laboral, en el que las mujeres y los hombres tienen que hacer el esfuerzo y el empujón de seguir creciendo, suele ser cuando los niños son más pequeños, que es cuando más físico y cansado es todo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde todavía hay mucho trabajo que hacer. En tu caso, Patricia, ¿concilias bien la faceta profesional y la faceta de mamá? Sí, la verdad que sí. Yo tengo la suerte de que tengo un marido que sí, que somos mucho, y la verdad que él me ha apoyado muchísimo. Y sí, la verdad que sí, se hace difícil y hay muchas veces que hay que sacrificar una cosa o la otra, porque a veces el equilibrio perfecto no existe. Pero sí, y por eso creo que he llegado donde he llegado, porque tengo el apoyo, porque uno no llega donde está a día de hoy solo. Gracias a parejas, gracias a padres, a madres, a todas esas cosas y al apoyo social que te ayuda, ¿no? Y que te empuja hacia donde estás. Totalmente. Hay algo que se me ha olvidado antes preguntarte, pero sí que es verdad que está muy en auge ahora, ¿no? El papel de la inteligencia artificial, yo creo, en todos los ámbitos. En el campo de la investigación en el que tú te has desarrollado y bueno, leí un poco por ahí sobre el uso de aplicaciones y de IA ya en la prevención y tratamiento del cáncer de mama. ¿Cómo está pues esa solución, digamos, que podemos valorarlo como solución? Sí, a ver, aquí hay dos cosas y las voy a tratar un poco distintas. Una es cómo la inteligencia artificial va a ayudar a los médicos en un hospital a diagnosticar mejor, a predecir mejor, a intentar entender qué pacientes van a responder mejor a qué tratamientos. Y eso a día de hoy todavía no estamos. No estamos, pero se están dando los pasos y poniendo los cimientos necesarios para que el día de mañana eso sea una realidad. Ahí yo conozco un poco menos, pero sí, o sea, ya se han visto, y esto está publicado en un montón de estudios, cómo una inteligencia artificial lee mejor las radiografías, las mamografías, que un radiólogo, porque se equivoca menos y porque es capaz de detectar patrones que a lo mejor el ojo humano no es capaz de detectar. Entonces, vamos en esa dirección, a que el día de mañana va a ser el médico realmente, y esto de nuevo es una predicción personal, se va a dedicar a pensar y a asegurarse que lo que dicen las máquinas es correcto, pero vamos en esa dirección. Y la otra dirección, en un poco lo que me dedico más a día de hoy, es el cómo utilizamos la inteligencia artificial para que los trabajadores de una empresa realmente utilicen su tiempo para pensar, para pensamiento estratégico y menos para trabajo de minion, un poco por decir, más trabajo que se puede automatizar y que se puede hacer mucho más fácil a través de estas nuevas aplicaciones que tenemos. Y eso ya sí está pasando. O sea, eso está pasando y va a continuar pasando mucho y mucho más acelerado que lo que hemos visto hasta ahora. Lógicamente, es una realidad inconstatable. Es una realidad mucho más allá del ChatGPT. Exactamente, que la gente tiene que verlo. ¿Cuáles crees que han sido los principales retos que has afrontado en tu carrera a nivel profesional y personal, llegado a este punto? Y cómo los has superado, porque eso sí que puede ser una enseñanza muy valiosa. Pues, a ver, al nivel personal, por supuesto, es el no estar, ¿no? El no estar en momentos claves de gente a la que quieres. Eso es duro y eso hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Por ejemplo, nuestro hijo nació en Estados Unidos y estábamos solos, no teníamos a nadie, o sea, ese tipo de cosas se llevan, o sea, se hacen duras, pero te hacen más fuerte.
A nivel profesional, pues momentos duros y momentos de no saber si uno es suficientemente bueno, sí que va a pasar, sí que eso muchísimos, todos los días. O sea, eso no hay un reto menos que el ir a trabajar todos los días y hacerlo bien todos los días es un reto. Entonces mi mayor consejo a lo mejor para la gente es el intentar siempre afrontar las cosas desde el punto de vista de cuál podría ser la solución, o sea, de aportar soluciones, no aportar problemas, que ya hay suficientes problemas. Entonces ir con la mentalidad de, bueno, esto es un reto, esto tal, pero hay que superarlo, esto cómo se hace, cuál es la solución aquí, y hacerlo y trabajar, y ponerle voluntad, lo que decíamos antes, y al final no es tan difícil, es querer hacer un trabajo y ponerse a hacerlo. Totalmente, la acción. Imagínate, Patricia, que alguien ve esta entrevista, algún joven, le encanta y dice, yo quiero ser como ella, yo quiero ser científica. O sea, ¿qué consejo tú le podrías dar? O sea, a lo mejor hay gente que dice, oye, no hagas mi trabajo porque yo en base a lo que he visto, sí. No, pero hay otros que dicen, oye, sí, pues lánzate, ¿no? Pues nada, que hay que formarse, lo primero, o sea, el estudiar para ser científico a día de hoy, de momento la IA eso no lo ha quitado. Hay que estudiar, hay que formarse y no tener, o sea, y tener miedo, pero de nuevo, lo que he dicho antes, hacer las cosas y si salen oportunidades, cogerlas. O sea, muchas veces la gente dice, no te caen las oportunidades, sí es verdad, o sea, hay que buscarlas, pero hay que buscarlas y cogerlas una vez que las tienes delante y tomarlas y aunque tengas miedo, hacerlas. Entonces, oportunidades en el mundo de hoy hay muchísimas, o sea, y hasta incluso hace 20 años había menos, ¿no? Ahora mismo hay oportunidades para hacer lo que uno quiera, pero hay que soñar grande y saber que el mundo es muy grande y trabajar y estudiar y salir y hacerlo. No hay una fórmula mágica, lo siento. Eso lo podemos decir aquí en Talento Lorquino, en Comarcal Televisión, pero sí que la irán descubriendo. Oye, ¿qué habla una lorquina ahí en ese sueño americano, en Estados Unidos? ¿Qué habla de Lorca? ¿Y qué te comenta? Porque a veces les cuesta ubicar España, imagínate Lorca, ¿no? A los americanos. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido historias para, en fin, para una cerveza. Pero sí, la verdad que hablamos muchísimo, constantemente de Lorca. Todos, España, sí, el sur de España, ya, maravilloso. Pero es muy gracioso, fui a recoger a mi hija el otro día, el último día del colegio, y la maestra me dijo, dice, sí, nos ha estado contando todo del campo y del abuelo y de la abuela y de tal, o sea que... Sí, y yo siempre saco el teléfono, pues mira, Lorca está aquí, esto es. Así que sí, vamos difundiendo Lorca y su cultura y sus cosas buenas allá donde vamos, desde luego. Y crespillos, hacemos muchos también sí. y los compartimos. Sí. Crespillos en Estados Unidos, qué guay. Sí. La Semana Santa, bueno, has dicho que eres azul, muy azul, es uno de nuestros atractivos turísticos por si algún americano ve esta entrevista. Sí. Que coja entrada con tiempo también. Sí. Y creo que te han llegado a hacer incluso, bueno, tú has llegado a hacer incluso de guía por tu conocimiento del inglés y te han hecho incluso una túnica de mayordomo expresamente para ti. O sea ahí eres súper respetada y admirada en el paso. Bueno, no sé, eso no lo sé. Pero sí, lo de guía es una historia curiosa porque ahora en el Paso Azul, que hay un museo y todo, ya todo está mucho más profesionalizado, pero hace mucho tiempo empezaron las guías a hacer, o sea, un grupo de jóvenes azules a hacer de guías en la exposición que se hacía en San Francisco durante la Semana Santa. Y eso empezó, yo me acuerdo, mi año de primero de bachillerato y yo me llevé los apuntes para estudiar en el viaje de estudios y me estudié los mantos, las cosas en el viaje de estudios para poder hacer de guía, porque era el primer año que se hacía. Y también, de nuevo, pues mira, de esa experiencia aprendí muchísimo, porque también tienes que aprender a que la gente no te entiende muy bien lo que está diciendo, le tienes que explicar, tal. O sea, esas son oportunidades que existen aquí en Lorca, que parece que no son la gran cosa, pero es verdad que se aprende mucho. Y sí, y de nuevo, he tenido el placer de ser mayordomo en el Paso mucho tiempo, y es una de las cosas que más se echa de menos cuando uno está fuera, el no estar en el antes, en el después,
en el este, pero bueno, pero en la distancia ponemos comarcal, de hecho, lo ponemos delante, sentamos a los niños delante, con los pañuelos azules, con los jerseys, con todo, y nos ponemos a ver las procesiones. Este año venimos a verlas en directo, porque ya hace 2 años que no hemos venido, y no puede ser. Pero sí, el paso me ha enseñado muchas lecciones de vida, desde luego. Este año tendrás la suerte de volver a vivirlo otra vez. Bueno, Patricia, antes de llegar al final, no sé si era tu primera entrevista aquí en Lorca, en tu tierra, ¿cómo te has sentido? Y sobre todo cuando te llamaba bueno, Antonio también como concejal de Talento Joven ha apostado también por ti como referente y talento lorquino. Pues lo primero muy sorprendida, muy agradecida y muy cómoda con vosotros, y esperando que esto pueda servirle a alguien como, no sé si inspiración o referente, no sé muy bien cómo llamarlo, pero que el mundo es muy grande y que hay muchas cosas por hacer, todavía muchas cosas por descubrir, y que no hay que tener miedo, y de nuevo muy agradecida. Pues muchísimas gracias a ti, Patricia, ha sido un placer y bueno, espero que nos veamos pronto por aquí, por Lorca, disfrutando de nuestra tierra. Eso, gracias. Gracias y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Talento Lorquino.